damos la bienvenida a este conversatorio con un tema muy importante, muy interesante, la narrativa femenina guatemalteca. Para este conversatorio tenemos como invitadas especiales a la escritora Valeria Cerezo y a la doctora Mildred Hernández. Antes de iniciar formalmente la actividad, tenemos las palabras protocolarias de la licenciada, o mejor dicho, la licenciada Ruth Noemí Cardona, jefa de la editorial universitaria. Tiene las palabras licenciada Ruth Noemí Cardona. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. El día de hoy estamos celebrando el Día del Libro y especialmente a las escritoras guatemaltecas que nos representan. Entre ellas tenemos a Ana María Rodas, Vania Vargas, Alaida Fopa, Delia Quiñones, a Mildred Hernández, ¿por qué no decirlo? Entre otras escritoras que nos representan realmente. Por ser el Día del Libro, también quiero mencionar a Severo Martínez con su obra maestra, La Patria del Criollo. Bienvenidos a este conversatorio. Gracias por la invitación. Gracias, licenciada Ruth Noemí. Gracias. Voy a leer la hoja de vida de la doctora Mildred Hernández y después de la escritora Valeria Cerezo, que son nuestras dos invitadas. Mildred Hernández es licenciada en Filosofía por la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctora en Educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica, estudiante de la Maestría en Derecho de Mujeres, Género y Acceso a la Justicia de la USAC. Es profesora de pregrado y posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es columnista del diario digital Plaza Pública. Ha publicado 2 libros de relatos, Orígenes y Paranoica City, el libro de prosa poética, Diario de Cuerpos. Además, el poemario Palabras enredadas en los dedos y el libro Erótica en la ciudad. Mientras se integra la escritora Valeria Cerezo, pues vamos a empezar este conversatorio con Mildred. Bienvenida, Mildred. Una pregunta que es obligada, Mildred. ¿Hay una literatura femenina guatemalteca? Y si la hay, ¿es correcto llamarle así una literatura femenina guatemalteca? 2 preguntas en una, Mildred. Muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrada, especialmente hoy que es el Día del Libro, ¿verdad? Algo muy importante para celebrar, especialmente en un país donde en mis redes pues parece ser que las personas leen todas, aunque las estadísticas digan otra cosa. Y bueno, pues en respuesta a tus 2 preguntas en uno, precisamente cuando leí el título literatura femenina, ¿verdad? Guatemalteca, bueno, me vinieron varias ideas. Primero, recordé una anécdota de cuando estaba estudiando en la primaria y decía la directora del colegio donde estudié, miren, señoritas, niñas, porque solo estudiábamos niñas, imaginen que hay una escoba tirada en medio de una habitación vacía. ¿Qué es lo que harían ustedes? Y entonces todas las niñas daban su respuesta, ¿verdad? Y unas decían una cosa, otras, y bueno, yo me angustiaba porque
lo que menos se me ocurría era recoger la escoba y barrer, ¿verdad? Entonces, ya desde ese entonces, pues tenía un rechazo a realizar las labores domésticas relacionadas con el hecho de ser mujer en un país como Guatemala, precisamente. Entonces esa imagen me vino ahora que vi el título de narrativa femenina guatemalteca, porque precisamente lo femenino está señalado, como dicen también ciertas feministas o ciertos feminismos, con todo lo que implica la obediencia, la sumisión, los valores tradicionales, la maternidad enfocada, digamos, en su papel más tradicional y conservador, como es el sacrificio, el casi martirio del sufrimiento materno reflejado en la imagen de la Virgen María, por ejemplo. Y entonces me preguntaba yo, bueno, ¿qué significa esa narrativa femenina, verdad? En todo caso, llegué a la conclusión que sí existe. Básicamente está escrita por hombres, porque ellos son los que en sus obras reflejan precisamente el papel tradicional de las mujeres en sociedades como la nuestra. Y en la literatura latinoamericana, pues se ve reflejado, y también en la literatura o en la narrativa guatemalteca. Ha habido ya ciertas polémicas en el pasado acerca de si es adecuado o no hablar acerca de una narrativa o una literatura femenina. En todo caso, por ejemplo, decían algunas escritoras, bueno, si existe una narrativa femenina o una literatura femenina, deberá existir una narrativa, una literatura masculina, ¿verdad? Las mujeres aspiraríamos a que nuestra narrativa o nuestra literatura en general sea considerada como tal de manera independiente al género o al sexo de quien escriba. Sabemos que en el pasado y también en el presente ha habido mujeres que han escrito con nombre de hombre, y hay hombres en la actualidad, incluso aquí en Guatemala, que escriben actualmente bajo el nombre de una mujer, con la anuencia de las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Entonces tampoco me corresponde a mí develar ni revelar quiénes son, tal vez se sepa algún día y tal vez no. Eso implica que digamos, aparentemente la escritura no tiene sexo, por decirlo así. Eso por un lado, pero por otro, tenemos que reconocer que eh, ya de por sí las cuestiones literarias en nuestro país en general no tienen mucha cabida, porque es un país en donde básicamente se lee poco. El libro como tal todavía no constituye un producto de mercado. No, digamos, alguien que se dedique a la venta, promoción y edición de libros, difícilmente va a cambiar su estatus económico, ¿verdad? A partir, o se va a volver millonario, por decirlo de esa manera, a partir de la venta de sus libros, ya sea como derechos de autor o, salvo algunas excepciones probablemente, o como editor, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la literatura, verdad? Decir narrativa femenina también es un poco sesgar la cuestión, porque es como decir, bueno, esta literatura está escrita por personas con capacidades especiales o con discapacidades, ¿verdad? Es minusvalorarla de alguna manera, situarla en una región un poco, en una categoría inferior, por decirlo así, como que no está a la altura de la narrativa en general, sin sexo. Pero por otro lado, también se da el hecho real y contundente de que en Guatemala las mujeres escritoras en general, ya en cualquiera de los géneros que escriban, estamos en desventaja con respecto a los hombres, en muchos sentidos. En muchos sentidos. Entonces, también existe la necesidad de visibilizarnos. Recuerdo que el año pasado hubo, digamos, una medio polémica, por decirlo así, porque una editorial de guatemalteca promocionó una actividad y publicó un afiche, un cartel, en donde había más o menos 25 escritores y solo una mujer. Y eso era su muestra de literatura guatemalteca.
Entonces decimos, bueno, si no nos nombran, no existimos. Y entonces algunas escritoras nos dimos a la tarea de autonombrarnos y de mencionar quiénes somos, porque solo el hecho de escribir literatura de manera independiente, si esa tiene o no calidad, porque esa es otra cuestión y no corresponderá a los escritores decidir quién sí y quién no, sino es un trabajo de la crítica literaria, de los lectores y del tiempo, ¿verdad? Finalmente, pues el hecho de escribir ya es una cuestión, digamos, loable en una sociedad como la nuestra, en donde los espacios están tan reducidos, en donde tenemos que cumplir con varios roles, ¿verdad? Además de los tradicionales familiares, en la carrera ya como escritoras, tenemos que ser promotoras, editoras, divulgadoras, vendedoras, eh, y cumplir con todas las fases o facetas que implica el libro, ¿verdad? Entonces sí es una cuestión que es de doble vía o de triple vía, pero que finalmente es necesario o es aceptable, por decirlo de alguna manera, realizarlo en nuestro país, porque de lo contrario permanecemos totalmente en el anonimato, ¿verdad? Entonces, por un lado, es un sesgo, es una minusvalorización, y por otro, es una necesidad. Entonces, esa contradicción, ese juego que se da ahí es el que finalmente nos permite eh, salir un poco del anonimato absoluto, de la invisibilización cuasi total en que estamos. De hecho, ahora que estaba preparándome para esta charla, busqué en internet, en Google, ¿verdad? Y dice literatura femenina guatemalteca. ¿Y qué sale? Pues es muy interesante porque casi no sale nada. Entonces, resulta que hay algunas antologías de narrativa, si nos circunscribimos al tema, y hay veintitantos hombres y una mujer. Eso, digamos, hasta los años 60, 70. Luego, en la actualidad, hay algunas antologías en donde hay en relación 10 hombres, una mujer, o 20 hombres, una mujer, 30 hombres, dos mujeres. Así más o menos, algunas antologías que han tenido textos solo de mujeres. Por ejemplo, está la que en los últimos años se publicó F&G Editores, que se llama Cuerpos, que son textos eróticos de mujeres. No todas las autoras son guatemaltecas, y el libro tiene, digamos, la ausencia de una microbiografía de las autoras para situar por lo menos su nacionalidad. Yo hablé con Denise Funchal, que fue editora del libro, y me comentó que algunas escritoras incluso quisieron aparecer con seudónimo, porque la literatura erótica es otro problema en Guatemala, ¿verdad? Y no querían ser juzgadas en sus familias y en su círculo inmediato social como autoras de este tipo de textos. Entonces, en el 2019, en Santillana publicaron en la serie Loquelo, creo que se llama, una antología de cuentos de escritoras guatemaltecas. Entonces creo que ahí más o menos o muy brevemente se está abriendo una brecha para empezar a mostrarnos, ¿verdad? Y esa es otra realidad que, que nos trae enmarcarnos en un título de esta naturaleza, ¿verdad? Porque esperaríamos que a estas alturas pues pudiéramos estar en la misma categoría, por decirlo así, de la literatura, y ya no se hiciera ese tipo de divisiones. Pero a veces es necesario, e incluso nosotras mismas tenemos que autovisibilizarnos y entonces decir, bueno, las mujeres en tal campo, las mujeres en la ciencia, las mujeres en la filosofía, las mujeres en la historia, etcétera, porque de lo contrario se piensa que estamos sumidas o asumidas dentro de ese género, pero a la hora de tener un cierto tipo de igualdad, ya no digamos equidad, prácticamente el cartel publicitario de esta editorial importante guatemalteca que publicó el año pasado nos da la pauta
de que estamos solamente haciéndonos ilusiones porque la realidad es otra, ¿verdad? Sí, Es decir, que este calificativo de literatura femenina o narrativa femenina, con el tiempo tendrá que irse borrando y hablar solo de literatura guatemalteca así, sin hacer esas distinciones. así deberá ser en algún momento. ¿Cuándo? Eso sí no sabremos decirlo porque para ello tendrá que cambiar la estructura social completa, la educación y ese es otro problema, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, sí, es que en países como Finlandia, en países como Suecia, se hacen las cosas de manera distinta, pero no solo la educación se hace de manera distinta, sino se hace de manera distinta toda la estructura social, lo que implica la salud, la educación, eh, la infraestructura, es decir, carreteras, escuelas, construcciones, etcétera, más todo la supraestructura, por decirlo así, funciona de una manera acorde, ¿verdad? Entonces, de alguna forma nosotros somos producto, o esta situación es producto de la sociedad en que vivimos, que es una sociedad, como dirían las feministas o como dicen las feministas, que yo creo que no hay ninguna mujer en la actualidad que no pueda autodenominarse feminista. Ese es otro problema, ¿verdad? Porque hay una campaña ahí donde salen las mismas mujeres diciendo, ellas no me representan. Y digamos, ese es otro problema, porque en las sociedades patriarcales como la nuestra, que son todas las sociedades del mundo, en mayor o en menor medida, eh, en, especialmente en la nuestra, las estructuras jerárquicas, las estructuras sociales, políticas y económicas están todavía demasiado fuertes, demasiado sólidas y son muy difíciles de cambiar, sobre todo porque incluso las mujeres, para referirnos a este sector, caemos en el juego de estar divididas, ¿verdad? Y y de confrontarnos unas con otras, cuando no es ese el objetivo, sino nuestra, digamos, nuestra lucha debería ser conjunta en aras de conseguir esa igualdad sin menospreciar el trabajo que unas hacen en pos de las otras. Tal vez no me agrade lo que ellas hagan, pero como mínimo por el hecho de ser mujer y porque de alguna manera el hecho de que yo esté participando, por ejemplo, en esta actividad hoy, responde a lo que otras han hecho en el pasado, ¿verdad? Lo que pasa es que también ignoramos lo que las otras han hecho en el pasado, pero la ignorancia es producto del desconocimiento que tenemos de esa historia de las luchas de las mujeres en otras épocas. Y en cuanto a la escritura, pues hay mujeres que han escrito y que escriben obras extraordinarias en Guatemala, tan extraordinarias, y recuerdo porque estuve leyendo últimamente el caso trágico, y digo trágico porque me imagino que le causó a ella un gran dolor y probablemente mucha amargura a Elisa, el caso de Elisa Hall, donde creyeron que ella no había sido la autora de su libro, porque era demasiado bueno para que lo escribiera una mujer. Entonces, incluso hasta escribió ella una segunda parte para demostrar que sí había sido ella, pero habrían tenido que encerrarla en un cuarto de la muerte, digamos, para que finalmente creyeran que era la autora, ¿verdad? Y ese hecho le generó tanto dolor, imagino, y tanta desconsuelo, que finalmente se encerró y se dedicó a otras cosas. Entonces, eso fue ya en los años 30, ¿verdad? Del siglo pasado. Y, y parecería mentira, pero ya casi 100 años después, en algunas ocasiones todavía se siguen dando ese tipo de comentarios. Entonces, eh, no se reconoce, ¿verdad? O alguien, por ejemplo, dice, ay, es que me extraña que escribas tan bien. Bueno, pero si soy escritora, entonces, ¿qué se supone que voy a hacer, verdad? Entonces, no, es que otras escriben mal, u otros escriben, no, pues sí, pero el que es escritor se supone que debe conocer su oficio. Y en ese sentido, lo mínimo que puede hacer es realizarlo lo mejor que pueda, ¿no? Y, y ese tipo de descalificativos o descalificaciones, por ejemplo, se dan en entrevistas que han tenido, que he visto, que o leí,
de algunos editores en Guatemala y que dicen, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que las mujeres no presentan obras narrativas para publicar. Sin embargo, en los últimos 15 años, diría yo, hay una especie como de explosión de la narrativa. Hay varias mujeres que han escrito novelas y aquí también se da otro sesgo porque, digamos, para escribir narrativa, a diferencia de la poesía, con algunas excepciones, como siempre se da en este caso, se necesitan ciertas condiciones y ciertas condiciones eh, y situaciones especiales, sobre todo tiempo. Creo yo que el poema, por su naturaleza del verso, que es más breve, y puede escribir por ratitos probablemente, ¿no? En algún momento y decir, bueno, en una semana terminé un poema o en un mes. Pero una novela o un cuento o un libro de cuentos requiere más tiempo y requiere de ciertas circunstancias, incluso físicas, para poder llevar a cabo esa labor. Más aún la novela que el cuento, porque el cuento, por mi experiencia también, se puede escribir en unos cuantos días, pero una novela requiere sí un esfuerzo mayor. ¿Cuántas mujeres cuentan con esas condiciones en Guatemala? En hace 50 años o a principios de a finales, desde finales del siglo XIX hasta los años 80 probablemente del siglo pasado, la mayoría de mujeres que escribieron novelas, también con algunas excepciones, eran de la clase alta, ¿verdad? Es decir, tenían condiciones sociales, políticas y sobre todo económicas que les posibilitaban esa labor. Este último periodo, que estoy hablando ya del 2000 para acá, pues ha habido una explosión de novelas escritas por mujeres, fundamentalmente clase media, media alta, para arriba, universitarias. La mayoría también urbanas, ¿verdad? Esa es también otra característica. Y entre estas también se ve, digamos, las cuestiones a las que tiene acceso cierta clase, porque algunas de ellas han sido publicadas por lo que era Alfaguara y que ahora es Random House, es editorial española, pero generalmente son aquellas que están de clase media alta, alta. El resto, digamos que somos clase media, no hemos tenido acceso a ese tipo de publicaciones. Por ejemplo, en mi caso, ni siquiera me enteré que hubo la posibilidad de publicar ahí. Y en ese sentido, hay otras que no solo han publicado una, sino varias novelas en estas editoriales, pero esos accesos o esos contactos se deben fundamentalmente a que pertenecen o se mueven en otros círculos, ¿verdad? No solo en otros círculos intelectuales o literarios, a los que no todos los escritores ni escritoras, por supuesto, tenemos acceso. Entonces, esa es otra realidad que se da también en Guatemala. Pese a que han sido publicadas por esta editorial, por ejemplo, tampoco hay, digamos, una cobertura mediática, por llamarlo de alguna manera, que dé cuenta de estas obras, al menos dentro del país, ni en lo que se puede ver en las redes, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra que en este campo está todo por hacerse y que precisamente a los especialistas en literatura, porque esta es otra confusión también, ¿verdad? No todas las escritoras tienen los conocimientos ni las herramientas técnicas literarias para hacer análisis o conocer de la historia de las mujeres, no solamente unas cuantas, aquellas que se dedican a la investigación. Entonces, sí es una labor todavía por realizar. Todo está, si no todo, pero sí la mayor parte de las escritoras están por redescubrirse, reeditarse, reconocerse, porque están en el olvido. Y nosotras todavía estamos, eh, digamos, tal vez dándonos a conocer en nuestros pequeños círculos familiares y amistosos. Tampoco los medios están en la apertura de publicar reseñas, obras, ni siquiera la presentación de los libros, ¿verdad?
Esa es otra cuestión, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo cuando publiqué mi primer libro, que fue en el 95, ya hace algunos años, eh, tuve mayor recepción que ahora, que publiqué en 2018. Es decir, en el 95, 96, 98, que publiqué esos libros, los medios cubrieron más, me dieron más espacio que ahora, que prácticamente no me dieron ninguno. Tal, no sé si fue por la temática, por el título del libro, porque también esa es otra, ¿verdad? Otra situación, como el libro se titula Erótica en la ciudad, entonces como que ese es un tema tabú en nuestro medio y entonces no hubo ninguna cobertura mediática. Y raro porque en el 98 también publiqué Diario de Cuerpos y ese sí tuvo, sí fue promocionado, pero ahora no. Entonces quiere decir que en lugar de haber una apertura, ha habido un cierre de esos espacios, porque eh, digamos, ha habido como un contraataque, por decirlo así, de la sociedad, o de cierto sector de la sociedad tradicional que no quiere que se aborden además ciertos tópicos que ponen en peligro, según ellos, o en entredicho, eh, probablemente la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? O que se evidencien situaciones reales que suceden en nuestro país, que es lo que hacen algunas de las obras que publicamos las escritoras, ¿verdad? No sé, ¿qué te parece? Sí, lo que dices de último es real. Esto, como muchos espacios se han cerrado por esas actitudes y posiciones políticas fascistas que están copando todos los espacios los están copando, ¿verdad? Es una dictadura eh, tan infame que si nos dejamos van a cerrar todos los espacios. La universidad ha sido copada también, ¿verdad? Entonces, cuando un libro aparece con un título como los que tú has publicado, es seguro que toda esta gente que tiene una visión tan retrógrada de la familia, de la sociedad, eh, también el virus de la religión, especialmente de las religiones fundamentalistas, ¿no? Han estado castrando a nuestra nación desde hace décadas y de una manera sistemática. Entonces yo creo que la coyuntura que tú bien señalas o muy bien señalas incide en la producción y en la difusión y en las editoriales, ¿verdad? Sí, Eso está claro. Eh, Volviendo a un tema mm, ya más focal de, de la literatura, eh, generalmente se vincula a la mujer con la poesía lírica, ¿va? Pero con la narrativa menos. sí. Y tú ya lo explicaste, ya explicaste algunas razones. Sin embargo, tanto la lírica como la narrativa hecha por mujeres seguramente tienen algunos marcadores que podríamos decir, llamar entre comillas femeninos. ¿Podrías tú identificar algunos en la lírica y en la narrativa? Marcadores femeninos, entre comillas, ¿verdad? Sí, digamos que, como te decía, ¿qué vamos a entender por femenino? Habría que, Ujú. digamos, definir primero eso, Sí. porque si tenemos digamos, la definición de femenino como lo suave, lo cálido, lo maternal, lo amistoso, lo sumiso, lo obediente, lo tradicional. Entonces, como te decía, es probable que mucha de esa literatura, por ejemplo, sea escrita por hombres. Por ejemplo, cuando hablan acerca de la madre, y hay poemas, ¿verdad?, dedicados a esta figura, etcétera. En el caso de las mujeres, también depende cuál sea su intención a la hora de escribir, porque hay algunas, o cuál sea su visión de la literatura, ¿verdad? Algunas que quieren escribir una literatura para entretener,
o bien como para denunciar, o para mostrar una realidad, o depende cuál sea su intencionalidad a la hora de escribir o de, o de manifestar lo que se plantea en algunos de los poemas y en algunas de las obras narrativas. Yo he visto en el caso de las mujeres de tratar de denunciar o demostrar ciertas realidades que suceden en nuestro entorno, ¿verdad? Por ejemplo, en la poesía, eh, situaciones de violencia, de maltrato, de machismo y de cuestiones que hieren, por decirlo así, eh, podría, la feminidad bajo el término del que estamos hablando, ¿verdad? Algunas solamente mencionan el dolor que esas situaciones les causan, esas pérdidas, esas heridas, y algunas pues son más confrontativas, ¿verdad? Dependiendo cuál sea su intencionalidad. En el caso de la narrativa, pues creo que hay de todo, ¿verdad? Y algunas pues también pues mencionan este tipo de, de situaciones y muestran hechos que se dan en la cotidianeidad guatemalteca o que se han dado, pero también hay otras que quieren hacer de la literatura como un juego, ¿verdad? Y la literatura por la literatura misma, y en donde se pretende escribir o demostrar por decirlo así, la capacidad creadora, pero también el manejo del lenguaje. Entonces, hay una variedad de propuestas y como te decía, realmente existe o se puede decir que existe una marcada, es decir, cuando yo leo un texto puedo decir, esto lo escribió una mujer o esto lo escribió un hombre. Si me refiero, si no sé quién es el autor, está hablando de un personaje femenino o de un personaje masculino, porque el escritor o la escritora que asume el hecho de serlo como una profesión puede introducirse en la mentalidad de cualquier personaje de manera independiente al género que tenga el personaje en sí. Entonces, a la hora de escribir, puedo decir, bueno, este personaje es así, o este personaje es allá, o este autor es hombre, o este autor es mujer. Con estos casos que te mencioné al principio de autores y autoras que han asumido personalidades, digamos, femeninas y masculinas o de otras personas a la hora de escribir, pues no se podría decir, sería un juicio como un poco arriesgado. Recordemos, hace poco creo que Mónica Luisures escribió un texto de una investigación en donde la última esposa, una de las últimas esposas de Enrique Gómez Carrillo, le escribía sus libros. Y entonces hay unas cartas en donde él mismo le decía que tenía que hacer la letra igual a la de él para que no se notara la diferencia. Entonces, pero el problema de él era la letra, el contenido no. El contenido era obvio que mentalmente ella había asumido como la mentalidad de él, de hombre, para escribir, pero que la letra fuera igual para que los demás no sospecharan. Entonces, por ejemplo, Flaubert, el autor de Madame Bovary, es decir, podría pasar como una autora del siglo XXI si publicara ese libro ahora, ¿no? Porque logra introducirse en la mentalidad de él, o Marguerite Yourcenar, cuando escribió Memorias de Adriano, está metida en la mentalidad de un personaje masculino, ¿no? En la actualidad hay, como te digo, precisamente creo yo para hacer un poco de broma o para jugar con esta cuestión de algunas feministas radicales que molestan la actitud de ciertos hombres, porque habrá que decir, ¿verdad?, que de todo hay dentro del feminismo. En mi caso también hay detractoras dentro del feminismo, es decir, algunas como infiltradas que están tratando de desprestigiar a las mujeres así
a toda costa y lo están logrando con bastante efectividad. Entonces, hombres que le dicen, mira, puedo usar tu nombre y yo voy a publicar. Sí, sí, está bien. Publican y hasta ganan premios. Con eso te digo. Entonces, ¿cómo se puede decir si el libro está escrito por un hombre o por una mujer? Si el escritor o la escritora es un profesional y maneja su oficio, entonces eso no debería saberse. O no debería, y además, si se sabe, tampoco debería ser importante. Porque lo único que se logra es, digamos, una vez que se sepa que la persona que escribió ese libro es mujer, ya desde ese momento en nuestra sociedad, eso es en lugar, es de doble vía. Qué bueno que es una mujer, pero también hay que ver cómo se demerita de alguna forma ese escrito. Entonces, se necesita tener una mente muy abierta y tener una cultura muy amplia y tener una mentalidad, digamos, diferente o no sé cómo decirla, menos machista que la que usualmente tienen los hombres en nuestro medio para aceptar esa situación. Pero sí, sí, digamos, no debería ser, no debería ser ese ni un criterio ni una división. Entonces, el libro está bien escrito o no, se sostiene o no, la trama convence o no, es predecible o no, es verosímil o no. El autor o la autora, si maneja su oficio, no importa o no debería importar. Entonces, pero aquí se trata de hacer esas divisiones, ¿verdad? Como te digo, las mujeres lo usamos solo para visibilizarnos, aunque sabemos que no es algo, digamos, que debería darse. Pero si no lo hacemos, entonces quedamos totalmente en el olvido, como lo demostró ese cartel del año pasado. Y no te estoy hablando de hace 10 años, sino del 2020, ¿verdad? Entonces, es una realidad contundente que en el campo de la literatura también existe, digamos, un predominio de de los escritores hombres, no por falta de calidad de las escritoras mujeres, sino porque simplemente esos espacios no se les abren de la misma forma, ¿verdad? Ya creo que está Valeria, mucho gusto. Sí, ya se integró Valeria, bienvenida. Sí. Voy a leer tu hoja de vida, Valeria. Ahí está. Hola, perdón, gracias por el retraso. Tuvimos un pequeño problema aquí con la electricidad, pero ya conectados. Perfecto, bienvenida. Gracias, hola. Valeria Cerezo nació en Guatemala el año 1979. Narradora, fotógrafa y guionista. Trabaja en el fomento de la lectura, escritura y creatividad con niños y jóvenes. Publicó diversos artículos, documentales y reportajes sobre cultura, gastronomía y viajes. Obtuvo el Premio Centroamericano de Cuento Mario Monteforte Toledo en 2015. Fue 2 veces finalista del certamen de letras BAM 2016-2017. Parte de su trabajo se ha recogido en las antologías Cuerpos de 2015, Sofos de 2019 y Narradoras Guatemaltecas el año 2019. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Andívar. Editorial Praxis le publicó el libro Cosas más extrañas suceden en el mundo. Bienvenida, Valeria. Gracias. Pues estábamos conversando ya a la orden, Valeria. Estábamos ya conversando con Mildred respecto a si es conveniente o no, si existe o no realmente una literatura y una narrativa femenina guatemaltecas. Entonces, hablábamos de que depende que se entienda por femenino, ¿verdad? Y luego estábamos discutiendo, bueno, no discutiendo, no hablando sobre si hay marcadores que podríamos decir
este texto lo escribió una mujer o este texto lo escribió un hombre, si hay marcadores. Por ejemplo, yo he escuchado, por decirles algo, ¿no? La Novena Sinfonía dirigida por directores famosos y también por mujeres. Y sí hay una diferencia grande, ¿no? También se ha dicho que la misma condición de la mujer, no sé, esto lo he escuchado, la misma condición de la mujer trata a ser más conciliadora que a desarrollar más conflictos o prolongar los conflictos en la narrativa. Y algo que viene o se desprende de lo que hablaba Mildred, cómo hay textos que si uno no sabe si el autor es mujer o es hombre, no puede decirlo solo con el texto. Y es que hay un paradigma hecho ya, especialmente en la narrativa, un paradigma hecho en la literatura universal, a la cual, sea hombre o sea mujer o cualquier otro género, tiene que subsumirse a ese paradigma. Entonces realmente quedan como, hay menos libertad como para poder manejarse al margen o en algún momento paralelo a ese canon o paradigma que está hecho en las estructuras narrativas especialmente, ¿no? Entonces, una vez se va en esa corriente y el escritor se subsume a ese paradigma, no se puede distinguir si es una mujer o es un hombre el que ha escrito determinado texto. No sé si tienes tú algún comentario, idea respecto a estas ideas que estábamos trabajando o que sobre todo Mildred estaba desarrollando, ¿no? Sí. Tengo que coincidir con Mildred respecto a que una buena literatura, la literatura no distinguimos, según escritor profesional, va más allá del género y está trabajando en la novela, está trabajando en el texto. Definitivamente. A mí me sucedió con La Flor Oscura porque yo usé una voz masculina. Y pensaron que yo era un escritor hombre. Me metí tanto en el texto que usé dos voces, una masculina, una femenina, tres voces, perdón, y una tercera persona muy neutral. Y fue divertidísimo porque sí, mucha gente pensó que yo era hombre. Luego ya se publicó y salió y todo lo demás, pero sí, se puede lograr esa diferenciación, ¿verdad? De quién está narrando. La voz narrativa es muy importante. Cuando los escritores estamos desarrollando nuestro estilo, nuestra voz, como dicen muchos, tenemos que desarrollar nuestra voz. La voz del escritor se distingue principalmente por su vocabulario, por sus temas, por incluso el uso de la puntuación. Y se empiezan a crear ciertos patrones que nos hacen distinguir a los escritores, que es una cosa muy interesante. Hay muchos que podemos decir quién es solo con leer 2 páginas, por ejemplo. A las escritoras que escriben para mujeres, eso se distingue inmediatamente. El público femenino es uno de los más amplios. Hay más mujeres lectoras que hombres lectores. Para el mercado general, digamos, no estamos hablando específicamente de una literatura, sino globalmente. Entonces, a mí me han preguntado muchas veces si a mí como mujer me ha costado publicar, si me han hecho a un lado por... no, realmente no. No he tenido esa experiencia de discriminación literaria, entre comillas. Los libros van encontrando a sus lectores. Pero sí, hay otra cuestión con la literatura femenina, entre comillas, y es que las mujeres sí tenemos una sensibilidad diferente. Probablemente en el uso del vocabulario, por ejemplo, o de ciertas voces narrativas, sea difícil distinguirlo, pero
sí hay algo que no sabría cómo describir. ¡Qué vergüenza! Porque soy escritora y debería poder describirlo, ¿no? Pero es una cuestión muy sutil, que la sensibilidad femenina sí es especial. Y con Madame Bovary, por ejemplo, esa es bastante neutral. Yo creo que Flaubert no logra exactamente adentrarse en el universo femenino, lo puede describir muy bien, pero no sé si lo podríamos confundir con una autora. Volviendo a la cuestión de esa sensibilidad femenina, ¿verdad? Que los hombres y las mujeres sí somos diferentes. Tenemos los mismos derechos, por ejemplo, mismas obligaciones, o deberíamos, la igualdad va en ese camino, pero sí somos diferentes. Los hombres tienen una perspectiva muy, muy diferente de la vida. Y las mujeres otra sensibilidad. Entonces sí es interesante. Y por ahí hay un libro que también me gustó mucho, que se llama Mujeres y Libros. Y aquí cuenta la historia de la literatura femenina. El que le interesa el tema, tienen que buscarlo. Yo lo mandé a traer, pero sí llegó a Sofos. Allá lo vi. Y habla también un poco de la censura, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvieron que escribir con seudónimos masculinos para que las tomaran en serio, ¿verdad? Entre comillas. No sé, por ejemplo, J.K. Rowling tuvo que usar a estas alturas, tuvo que usar no un seudónimo, sino esconder su nombre de mujer. Tácticas de mercadología, me imagino, no sé, las editoriales saben de esas cosas. Pero en este libro encontramos, antes de la época victoriana, las mujeres no necesitaban esconderse detrás de seudónimos masculinos, y eso fue una gran sorpresa. Lo que pasa es que son libros que no perduraron en la historia. Había muchas novelas románticas, temas edificantes relacionados a la moral y las buenas costumbres y todo esto. Y la mayor parte de los libros publicados venían de mujeres y eran para mujeres, ¿verdad? Se perdieron en la historia, por supuesto, pero existían, hay una documentación de ellos. Y sí, es a partir más o menos de la época victoriana en que a las mujeres nos empiezan como a demeritar, digamos, como escritoras. Se hace esa asociación de que la literatura femenina es para mujeres y si escribe una mujer es para mujeres. Pero ya se está rompiendo un poco ese mito, creo yo, está desapareciendo. Y eso es un poco lo que, y totalmente de acuerdo con todo lo que estaba diciendo Mildred, ¿verdad? Un poco lo que hubiera sido mi aporte también, ¿verdad? Pero no sé si puedo aportar algo más. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Desde la perspectiva personal, ¿qué tipo de personajes y de estructuras narrativas prefieren ustedes? Si es que tienen alguna preferencia, ¿no? Miller, por ejemplo, hablaba de lo urbano frente a lo rural, y indiscutiblemente pues hay una preferencia, ¿no? Tanto en narrativa como en poesía, por lo urbano. Como que hay una intención o inclinación a descubrir una estética urbana que realmente en la literatura guatemalteca es relativamente reciente, ¿no? Tratar de descubrir una estética urbana. Lo rural tuvo un peso hasta los años 70 grandísimo. Desde la perspectiva personal, en la narrativa que ustedes han hecho, ¿hay algunas inclinaciones o preferencias
respecto a lo urbano, lo rural, los personajes, las estructuras narrativas, los ambientes. Se lo dejo para En mi caso, va un poquito más allá de si es urbano o rural. Mis inquietudes están más inclinadas hacia la cuestión humana. Me gusta buscar esos lugares, esas personas que suelen pasar desapercibidos, ¿verdad? Anécdotas personales que uno eventualmente convierte en un cuento, por ejemplo, o en una novela. Entonces, en cosas más extrañas, no lo tengo aquí a la mano, trabajo de los 12 personajes eminentemente urbanos y eminentemente rurales, pero por eso, buscando la experiencia de estas personas estos personajes están construidos de muchos, ¿verdad? Hay un par que sí son casi que retrato de un momento, ¿no? Pero sí, vamos construyendo, yo construyo a partir de anécdotas, de observar a las personas y algo me llama la atención. Hay ¿cómo se llama esto? Una anécdota que se repite mucho por lo menos yo la escuché en Río Dulce muchas veces, de una culebra que le dicen la zumbadora, y tu iniciación como hombre es ir a pelearte con la culebra que te chicotea, ¿verdad? Y es fabuloso. Yo lo tomé y lo trasladé a otro lado, pero en este cuento, por ejemplo, me gusta pensar en eso, en ese ritual de iniciación, en la pobreza. Yo no hablo de la pobreza, sino quiero que se vea la pobreza. Y es eminentemente rural, sucede en una finca, sucede en un pueblito, va cambiando un poquito de escenarios. Y hay otro que es un cuento a veces spoiler, sí, no les quiero contar, pero sucede en las ciudades, puramente ciudad, todo, absolutamente todo es internarnos en la vida cotidiana de una ciudad, de un parque, de una calle y todo lo demás. Entonces, mi búsqueda más allá de eso es la humanidad, ¿no? La experiencia humana. Pero siempre en ambientes guatemaltecos o universales. Depende de la historia. Hay historias que se pueden volver universales y no hace falta que especifiquemos por qué suceden aquí, suceden en Australia, suceden en Estados Unidos. Es nuevamente la experiencia humana que al final de cuentas no somos tan diferentes a los demás. Tenemos cuestiones socioculturales, tenemos un montón de cosas, pero el ser humano sigue siendo el ser humano, pase lo que pase. Todos compartimos, por ejemplo, la misma emoción que es el miedo. El miedo lo sentimos todos de la misma manera, no importa si es a una araña o si es a una bomba, el miedo es el miedo, la tristeza es la tristeza, la alegría es la alegría, el entorno es indiferente, el sufrimiento es el sufrimiento. O sea, si tú ves a un niño que se le cae un helado, lo valioso que es para él su helado, ¿verdad? Y los papás suelen decir, ay, no chíes, ahí te voy a comprar otro, ¿verdad? Sí, solo es un helado, pero para él es importante. Entonces, pensando en esos términos, hay cuestiones que no necesitamos ponerle un país, por ejemplo, pero otras sí son mucho más específicas. A mí me encanta escribir de Guatemala, me encanta viajar por Guatemala, ir a platicar con la gente, quedarme un par de semanas en una comunidad. También me gusta el acercarme a eso. Muchísimo. Sí. Es que también los matices o los accidentes son muy importantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo que se te caiga un helado Sarita a que se te caiga un helado de carreta en el Parque Central o en la terminal de buses o en una iglesia. Es como el amor, ¿no? Es universal, pero no es la misma forma como la puede amar, digamos, una señora que vende en el mercado central, que tal vez su amado, para complacerse con ella, le regaló tal vez un par de tacos el día de O su lo que cumpleaños.
O lo que se diría un, no sé, en mi época decían un cuquito, no sé si saben qué es eso, ¿no? Ah, Helado ya de, con los poquitos, eso sí. que en Del Sayaxé, Topollillo. ¿verdad? Algo así. Sí, sí, depende. Sí, sí, lo que Entonces, en mi pasa es caso, que, ajá, no, lo que pasa es que a veces cuesta encontrar un equilibrio entre lo particular y lo universal, ¿verdad? Y entonces se vuelven a veces unos cuentos, unas narraciones, por decir algo, como un ejemplo, cargados de regionalismos que un lector salvadoreño o mexicano ya no va a entender casi nada, ¿no? Porque está cargado de regionalismos o de alusiones a una realidad tan concreta que entonces se pierde de vista lo universal a favor de lo particular. Entonces, buscar Claro. ese equilibrio, encontrar ese equilibrio, pienso que forma parte pues del talento que requiere y del tacto que requiere la creación, ¿no? Te sí, cedo también, la palabra, gracias. Mildred. Sí, yo creo que depende de la historia que se quiera contar, así serán los personajes que se necesiten o las voces, ¿verdad? Y, y digamos, en mi caso particular, em, pues decidí concretarme más o menos, no solo a lo que conozco, sino a lo que, a las experiencias que tengo, que he leído, etcétera, porque también en determinado momento los autores se volvieron voces de aquellos que no pueden expresarse por sí mismos, pero ahora ya esas personas o esos grupos minoritarios también ya pueden expresarse y tienen sus propias voces. Entonces, eh, siento que es más genuino en mi caso que ellos se expresen así y yo exprese lo que pueda, o lo que conozca, o lo que yo sienta, ¿verdad? Me he topado eso sí con la experiencia de que yo creo que estoy representando a determinado sector con determinado personaje y personas que no tienen, según yo, mucha relación, eh, se sienten identificadas, ¿verdad? Porque como dice Valeria, las emociones son de todos y las compartimos todos y solo son las circunstancias las que cambian y que hacen esos matices diferentes. Pero claro, no es lo mismo el miedo de la represión policíaca, por ejemplo, que pudo haberse dado durante el conflicto armado, al miedo que yo tenga que me roben el celular, ¿verdad? Eso es miedo, pero miedo a que me maten porque estoy involucrada en un movimiento revolucionario, por ejemplo, o que me están torturando, o miedo a que me deje mi pareja, ¿verdad? Es decir, siento la misma emoción, pero en uno me va a producir un poco más de terror, por decirlo así, que en otro, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que son matices, ¿verdad? Pero que dependerá la historia lo que va determinando qué es lo que queremos decir. Y yo creo que en determinado sentido, si no se usa mucho el regionalismo, se puede universalizar, ¿verdad? Y en la medida en que sea más universal, pues tal vez se logra, no sé, el profesionalismo, ¿verdad? Con eso que decíamos al principio de las voces de autores y de autores, de hombres y de mujeres, les quiero comentar hace poco, y eso será tal vez hace un mes, tuve o dos, empecé a leer una novela que se llama Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Es un escritor mexicano que habla acerca del el, el reinado de Maximiliano y Carlota en México, el Segundo Imperio, en 1865 más o menos. Y hay un monólogo de la reina Carlota, que después de eso dije, yo no puedo escribir algo mejor que eso, sinceramente. Es decir, es una cosa extraordinaria, un monólogo extraordinario. Y decís tú, lo escribió un hombre, personificando a una reina que ya está, está recordando sus cosas, ya tiene, es octogenaria, ¿verdad? Y está recordando esa etapa. Y entonces eso es el profesionalismo, ¿verdad? Es el profesionalismo y tenemos que recordar también que en la lectura y en los libros lo que existe es la interpretación del lector. Es decir, para Milton es una cosa, para Valeria es otra y para mí es otra, y esa es la riqueza. Porque a los tres el mismo libro nos puede decir diferentes cosas, y para los tres el mismo libro puede representar una cosa, puede tener una sensibilidad o puede no tenerla. Cada uno de nosotros va a ver una cosa diferente.
Entonces creo que ahí también radica la riqueza. Estas novelas, ¿verdad? Escritas por mujeres y que por lo menos las de Jane Austen han sobrevivido tanto y tienen tanto éxito entre el público actual, es porque también representan eso femenino, de lo que hablábamos al principio, esos deseos de amor romántico que todavía la mayoría de mujeres en nuestro medio siguen soñando y deseando, ¿verdad? Así como se casarán y serán felices para siempre. Y entonces, cuando la realidad, no sé, tal vez ahí debería empezar la novela, ¿verdad? Después del matrimonio y a ver en qué para. Entonces, la cuestión es esa, ¿verdad? Que los autores y las autoras, si manejan su oficio, pueden generar en quienes los lean diferentes sensaciones, diferentes emociones y diferentes cuestiones. Y yo de hecho los vi el miércoles, creo yo, que participó Valeria ahí en Sofos hablando de los libros que han leído. Y yo decía, y de esos libros que han leído 4 autores, casi no he leído ninguno. Y entonces yo he leído otros, ¿no? Son tantos los libros y sin embargo coincidimos en el hecho de escribir y coincidimos en el hecho de tener una visión de la literatura y de que nos gusten unas cosas y nos disgusten otras. Pero los universos de esos libros, ay, ese libro, pero ni en mi vida lo he oído mencionar. Y entonces es esa la riqueza, menos mal. Porque ya como recuerdo que, no sé, tal vez hace unos 15 años antes de morir, Humberto Eco escribió que se necesitaban 5.800 libros para ser una persona culta, haber leído. Y él hacía la cuenta que sin cursos de lectura rápida, ¿verdad? Sino solo leyendo 8 horas diarias se necesitaban 180 años para leer esos 5.800 libros. Entonces dije, bueno, ya dejo de preocuparme porque ni teniendo varias vidas voy a leer todo eso. Entonces, creo que cada uno tiene algo que decir, hay lectores para cada uno y en las mujeres eso es lo que debemos entender, que somos, digamos, pues, especialmente en un país como este, que no debemos caer en el juego de confrontarnos, no debemos caer en el juego de ¿cómo decir?, invisibilizarnos entre nosotras, sino al contrario, ¿verdad? De unirnos y de ver que cada una es una voz y cada una tiene algo que decir y todas las voces son totalmente válidas porque representan universos distintos y ningún universo es mejor que el otro, sino solamente es una visión diferente, una vista diferente, una lectura diferente. Y en la medida que tal vez ahora empecemos a unirnos, a conocernos más, ¿verdad? Por ejemplo, con Valeria hasta ahora nos conocemos, creo yo, y entonces en la medida en que nos acuerpemos, podemos abrir camino juntas para digamos, trabajar con los niños, con los jóvenes, que es tan importante, generando en ellos el gusto por leer, por escribir, por acercarse también al mundo de las palabras. Y entonces creo que ahí puede ser nuestro principal aporte en un país como Guatemala, que está tan golpeado, tan dañado y que necesita tanto de una esperanza. Sí, sí, correcto. No, y es Bueno, pero... increíble. Yo perdón. Sí, Valeria. perdón, sí. No, pero a mí me ha sucedido muchísimo que me presentan escritores de Guatemala y yo pues, nunca he escuchado de ellos. Y estamos en un país pequeño, estamos en una ciudad, estamos tan cerca y tan distanciados. Los medios de comunicación desafortunadamente no le ponen atención a la cultura, por ejemplo, mucho menos a la literatura, que es el patito feo. Entonces, llegar a encontrarnos unos a otros cuesta mucho, ¿verdad? Hay tantas cosas de las que no me entero, está tan dispersa la información y hay tanto talento en Guatemala. Tenemos que encontrarnos y apoyarnos, como dice Mildred, porque si no vamos a seguir dispersos y la literatura guatemalteca va a seguir flotando en algún lado. que no realmente no va a alcanzar otros lugares si la gente quiere saber de Guatemala. Le interesa, hay grandes talentos aquí que podrían estar representándonos, pero no,
nos representan reinas de belleza, que no tienen nada de malo, ajedrecistas, de todo, menos escritores, 2 o 3 que medio suenan, pero no como, podríamos decir, en Guatemala como un país que exporta, que puede exportar literatura, ¿verdad? Y especialmente las mujeres, creo que aquí hay grandes, grandes talentos. Sí, perdón, tenía que, Sí, sí. ¿cómo se llama? Manifestar Y, esa idea. ¿Sí? y sin embargo, como en toda creación del espíritu, eh, las condiciones materiales en que has nacido, te has educado, has vivido, te condicionan, porque si analizamos la historia de la literatura y del arte universal, generalmente los grandes creadores vienen de esas capas que están intermedias. La aristocracia, o en este caso la oligarquía, ni sentido del humor tienen. Yo he escuchado, por ejemplo, Sí. unos tipos que se ponen a hablar ahí en Radio Infinita hace tiempo, ahora no sé, ¿no? Que a veces hacían unos chistes que nadie se ríe. En cambio, escuchas a un rey feo de la USAC, estás muerto de risa, ¿no? Es como que la creatividad también se estimula dependiendo de las condiciones materiales en que te ha tocado vivir, ¿verdad? El grueso de escritores guatemaltecos y a nivel de la literatura universal han vivido dentro de ciertas condiciones materiales que les ha estimulado su creatividad, con algunas excepciones, por supuesto, ¿verdad? Eh, por otro lado, como el tiempo apremia, quisiera que ustedes, si fuera posible, nos dijeran desde su punto de vista cuáles son los pilares ineludibles de la literatura femenina guatemalteca, mejor dicho, de la narrativa guatemalteca. ¿Quiénes podrían ustedes decir esto es un pilar, esto es fundamental, es ineludible, ha marcado la narrativa guatemalteca? Tiene la palabra ¿Tú Valeria, sí, quieres Valeria. nombres? ¿Quieren O, nombres o qué? sí, nombres, Sí. nombres y obras. Mm, Por ejemplo, en poesía, pues está claro, ¿verdad? Cardosa, Asturias, Mario Payeras, Acabal, que son como bastiones ahí que son ineludibles para poder, digamos, entender el desarrollo de la lírica guatemalteca. Y hablando de la eh, narrativa femenina, yo digamos que me voy a adelantar acá. Yo creo que en este momento no corresponde hablar de hombres como narradores guatemaltecos de los cuales las narradoras guatemaltecas se puedan sentir o vayan a tomar como inspiración. Creo que las narradoras, primero habría que reeditar a todas las narradoras guatemaltecas para poder decir quiénes sí y quiénes no. Un momentito. Perdón. Y luego creo que a partir de todas estas escritoras que estamos actualmente vigentes y que estamos escribiendo en la actualidad, Valeria y yo probablemente, y otras probablemente que tampoco están, eh, dentro de 30 años podemos hablar de pilares de la narrativa guatemalteca, si es el tiempo, la medida de esta aseveración, porque primero nos tenemos que conocer todas, primero tenemos que leer todas, y los gustos literarios dependen de muchos factores. Entonces, lo que les gusta a uno no les gusta a otros y no podríamos decir nombres, al menos yo no me atrevería a decir el nombre de nadie, porque no quiero mencionar el nombre de escritores hombres, por un lado. Puedo decir quiénes me han influido a mí, quiénes me gustan, pero eso no quiere decir que los otros no sean buenos, por decirlo. Y en el caso de las mujeres, creo que el trabajo de todas las que hemos escrito, las que han escrito, las que estamos escribiendo en esta generación, que estamos abriendo de alguna manera brecha, ¿verdad? Porque creo que nunca en la historia de Guatemala había habido tantas mujeres escritoras que están publicando
Entonces, no es justo poner ahora, decir A, B o C son más, ¿verdad? Y ponerlas ya en un estandarte, porque también de las actuales, al menos no las he leído todas, pero de todas las que he leído, todas escriben extraordinariamente bien y todas tienen algo que decirme. Y entonces yo no voy a decir para mí es mejor A o B o C, porque entonces eso en la situación actual que estamos, lo único que haría es marginar a las otras o descalificar a las otras. Y eso creo que no es un momento para eso, porque estamos abriendo brecha, digamos, de 15 años para acá hay una, como decía, una eclosión de escritoras, de novelistas, de cuentistas que están publicando sus libros. Algunos sin dificultad. Bueno, Valeria ha ganado varios premios y eso ha posibilitado, digamos, la publicación de sus libros. Pero yo sí conozco a varias escritoras que no han tenido la oportunidad de publicar y que han estado años y años detrás de editores y no han podido publicar hasta que ellas mismas se autofinancian sus libros. Entonces, digamos, es una cuestión difícil, ¿verdad? Yo no puedo decir que X es mejor porque ella sí le publicaron y él no es mejor porque no le publicaron, si se responden a otra serie de circunstancias. Entonces, lo que sí creo es que ahora hay un grueso, por decirlo así, o un grupo de mujeres escritoras, narradoras, que por primera vez en la historia de Guatemala estamos, digamos, apostando por el profesionalismo, por la calidad, por la entrega, por la vocación, por hacer las cosas como se debe, porque yo leo el texto de Valeria y digo, esto es un texto de una calidad, digamos, inusitada, incluso para muchos hombres, ¿verdad? Es que se autodenominan grandes escritores guatemaltecos, por decir eso, ¿no? Pero leo también el texto de Mónica Alvisures y leo el texto de otras amigas y de otras que no conozco ni siquiera personalmente y pienso lo mismo. Entonces, digamos, estamos en este momento en una etapa especial digamos, de la narración o de la narrativa guatemalteca escrita por mujeres, porque por primera vez somos bastantes, comparadas con grupos anteriores, no somos varias, más de 10, más de 15, quizás 20 o más. Entonces, no todas estamos nombradas. Por ejemplo, hace un poco una compañera escribió las novelistas guatemaltecas, ¿verdad? Y sacó varias autoras, pero faltamos varias que no mencionó ahí, porque no estaba dentro del canon de su publicación, porque ella solo lo hizo con base en editoriales guatemaltecas. Digamos, yo publiqué en una editorial extranjera y no me menciona porque no estaba dentro de ese parámetro. Entonces, hay otras que también han publicado y tampoco las mencionan, faltaron. O porque probablemente la época de su investigación fue anterior a la época en que han publicado. Entonces, digamos, las investigaciones todavía son parciales y lo que debemos aprovechar en este momento es esa coyuntura y de ver por qué existen, digamos, ciertas condiciones, como tú has dicho, precisamente materiales, políticas, incluso aunque estemos cerrados, pero que han permitido que varias mujeres de determinadas circunstancias, de determinadas condiciones, estemos escribiendo narrativa, que no solo se escriba poesía, porque hay algunas mujeres que escriben poesía y narrativa, y hay otras que solo, por lo menos en mi caso, yo decidí escribir solo narrativa, porque sí publiqué unos poemas, pero quisiera desaparecerlos. Entonces, del público por lo menos. Entonces, eh, yo creo que la narrativa está bien y para qué en este momento, no sé, corresponde también a la crítica literaria hacer esos juicios, ¿verdad? Las escritoras estamos acá bajo otra perspectiva, en otra dinámica, por decirlo así, en una dinámica de creatividad y de conocernos y de apoyarnos y de trabajar juntos por abrir brecha en un país que ha tenido hasta ahora tantos espacios cerrados. Lo que dice Valeria, que ya habíamos comentado antes de los medios de comunicación, es cierto, no hay una apertura para publicitar
nada, casi nada. Y los pocos que son publicitados dependen, no es porque sean los mejores, sino es porque responden a ciertas características, tienen amigos personales o cualquier cosa, menos no hay una política de publicación constante de las obras literarias que se editan en Guatemala, como en otros países sí hay, ¿verdad? Entonces, acá eso responde a criterios que no son literarios, ni editoriales, ni de calidad, ni nada, sino simplemente que son otros que probablemente desconozco. Entonces, yo sí no creo, digamos, en este momento que es como que es el momento precisamente para hablar de pilares en la narrativa, principalmente porque las obras de las mujeres que han escrito narrativa en el pasado no han sido reeditadas y la mayoría de ellas no las hemos podido leer, no las conocemos, no están en el mercado. Yo no las he encontrado. Habría que haberlas leído también todas para decir, ajá, en ella me inspiré y tampoco es cierto porque en ella no nos inspiramos en tanto no las hemos leído, las desconocemos. Entonces, tal vez las futuras generaciones que hayan leído a Valeria, o que probablemente me hayan leído a mí o que hayan leído a las otras compañeras, podrán decir, sí, ¿verdad? Yo, a mí me gusta o me siento identificada con A, con B o con C, por tales razones y todas tendremos, sin duda, nuestras seguidoras y nuestras detractoras, y seguidores y detractores, porque esto así es, ¿verdad? Si no, veamos la reciente polémica de nuestro compatriota Arjona, y entonces podemos ver cómo a veces, cuando solo existe un cantante, eh, ahora vemos varias escritoras, ¿verdad? Van a poder escoger, pero cuando solo existe un cantante, los ánimos se ponen candentes, y entonces ahora, pues todavía como que estamos en un proceso de afianzamiento, de divulgación, de creación y de darnos a conocer. Creo yo que es un momento único en la historia de la literatura guatemalteca en el campo de la narrativa. Y empezar a Es- cambiar, a modificar ese nombre de femenino, ¿no? Digo yo. y tal vez sea muy prematuro, ¿verdad? Hacernos esa Ujú. pregunta. ¿Qué dice Valeria? Sí. Coincido con Mildred. Pilares de la narrativa guatemalteca, creo que casi siempre nos vamos a ir inclinando hacia los hombres. Bueno, está Margarita Carrera, por ejemplo, brillante. Tenemos algunas referencias, pero hasta ahora es que las mujeres realmente estamos empezando a incursionar más profesionalmente en la cuestión literaria. A mí me encantó, hubo un certamen donde estuve de jurado, de pandemia, de temas de toda era la pandemia, con cine, con literatura, con poesía, cuentos, perdón, para ser más específicos, se ganó una mujer, me encantó. ¿Verdad? Veíamos 10 jurados y fue un sistema muy interesante para calificar las obras y ganó una mujer. Y de verdad era un cuento bueno, bien pensado. Claro que siempre hay que editar, hay que arreglar, hay que poner, hay que quitar y todo lo demás, pero fundamentalmente estamos hablando de un trabajo de excelente calidad. Las mujeres ya sí estamos empezando a buscar ese espacio un poquito más allá de la poesía, de las cuestiones románticas de las que estábamos tan acostumbradas a que nos califiquen a las mujeres, ¿verdad? Y me encanta. Hay mucho que ofrecer. En los espacios para publicación, yo tuve suerte, porque realmente fue una suerte. Por supuesto que me esforcé muchísimo por que mi trabajo tenga calidad, porque siempre esté mejor. Yo estudio todos los días, no pasa un día que yo no estudie para escribir. Pero sí, tuve esa suerte de que tuve ese par de menciones honoríficas y ese premio, porque si no, es eso, uno pasa años tratando de encontrar un espacio. Y es inevitable que suceda, porque las editoriales, a final de cuentas, son un negocio. Y hay ciertos requerimientos que tienen los editores en todo el mundo, que el escritor tiene que vender libros, tiene que tener esa capacidad de vender libros, porque si no,
Pero también existen editoriales pequeñas, comprometidas, donde se puede divulgar obra no comercial, entre comillas, podríamos decirlo así, para llegar a todos los demás lectores. Y tenemos ese problema que no nos conocemos ni siquiera entre latinoamericanos, ni siquiera entre guatemaltecos nos conocemos bien, porque la industria editorial está tomando bueno, más que la industria editorial, la distribución. Entonces no podemos leer una salvadoreña sin que pase por España, por ejemplo, porque de Guatemala a Salvador no hay una distribución editorial, especialmente de editoriales independientes. Pero bueno, ahora con la tecnología creo que podríamos empezar a cambiar eso, ¿no? Print on demand. Siempre he querido encontrar personas que se quieran unir, ¿no? A que hagamos una cadena de distribución de escritores y escritoras. Para mí me interesan mucho leer a otras autoras en Latinoamérica que no nos van a llegar si no es por medio de España. Y ahora se puede hacer. La tecnología nos permite conectarnos más. Lo que hay que hacer es estar juntas, como decía Mildred, ¿verdad? Para hacer más presión, para tener más ideas, para llegar a otros lados. Gracias Valeria, gracias Mildred. Hemos llegado al límite del tiempo. Quiero agradecer por este medio su presencia, su participación, su colaboración. Les damos las gracias por seguirnos. Gracias. Pasen feliz día.